Superando los temores. Allá por el año 1840, Elena Gould se bautizó. Tenía aproximadamente entre 12 y 13 años y fue recibida como miembro de la Iglesia Metodista. Por su propia petición, por su propia voluntad, ella decidió ser bautizada por inmersión porque estaba completamente convencida que esa era la forma en que la Biblia estipulaba y estipula que una persona ha de ser sumergida o ha de hacer su pacto con el Señor. Muy bien, su conversión fue el comienzo de una experiencia cristiana inusual para una niña. Sin embargo, pues ella tenía que aprender otras lecciones. La confundían las discusiones teológicas que escuchaba acerca de la justificación y la santificación. Yo creo que a cualquier adolescente estos temas y estos conceptos podría ser un poquito a veces difíciles de comprender porque pues son temas teológicos que requieren profundizar y requiere detenerse a hacer un análisis serio y concienzudo. Pues bien, el tema de la justificación y la santificación daban un poco de problema para ella, pero con el tiempo ella podría comprenderlos mucho mejor. Se sentía perturbada porque algunos de los que más aseguraban haber llegado a la santificación manifestaban amargura hacia aquellos que creían en la segunda venida de Jesús y porque algunos predicadores se oponían a esta esperanza bíblica. Eso es parte de lo que a ella le confundía. ¿Cómo puede ser que una persona que está en el proceso de la santificación, una persona que está apartada del pecado, ¿por qué puede sentir odio y rechazo contra aquellos que predican la venida de Cristo? Por supuesto que esos malos testimonios hacían temblar aún más el corazón tierno de esta muchacha que estaba sumamente interesada en comprender los fenómenos acerca de la salvación. La predicación de un infierno eternamente ardiente era fuente de angustia para su mente. No podía conciliar esta doctrina con el amor y la ternura de Dios. Y es que así es, mi querido amigo y amiga. Esa idea de que hay un infierno actualmente donde la gente se está quemando y quemando por los siglos y los milenios y así será sin fin, pues yo creo que esa creencia definitivamente ha de poner a muchos pues con esa misma confusión, porque no podemos concebir que un Dios amoroso tenga a las personas quemándose y quemándose sin fin. Esa doctrina de hecho no es bíblica. En otra oportunidad quizás podremos tomar el tiempo para explicar más a fondo. Así que si alguien en este momento que me está escuchando pensaba que esa doctrina era cierta, pues te aseguro que no lo es. ¿Sí? El Señor ha dicho claramente que la vida eterna o la vida sin fin es únicamente para los salvos, no la tortura eterna para las personas que no han hecho el bien. Así que allí te dejo algo para pensar y para que estés tranquila o tranquilo, que Dios no es como muchas veces lo han descrito algunas personas, sino que Dios es un Dios amoroso. Que si bien es cierto, algunos no vayan a llegar al reino de los cielos, pero tampoco los va a dejar por las edades sin fin, conscientes en dolor perpetuo. Por supuesto que no, ese no es el plan de Dios. Mira que esta muchacha, Elena Gould, cuánto dolor y confusión le causaba pensar en una situación así. Podemos inferir que muchos también en la actualidad pueden estar pensando justamente lo mismo. ¿Cómo puede ser que Dios es amor y tiene a la gente quemándose allá abajo en un infierno? Bueno, todos debieran enterarse que esa doctrina en realidad no es cierta, no corresponde con la Escritura y más bien constituye una desfiguración del carácter sublime y amoroso de Dios. Tengo aquí registradas las palabras de esta muchacha que realmente nos harán estremecer. Escucha bien. Pensaba que me iba a tocar la suerte del pecador condenado, de soportar para siempre las llamas del infierno, mientras existiera Dios mismo. Esta impresión se profundizó en mi mente hasta que temí perder la razón. Miraba con envidia a las bestias porque no tenían alma que fuera a ser castigada después de la muerte. Me embargaron tinieblas totales y no parecía haber para mí
manera de salir de las sombras. Si se me hubiese presentado la verdad como la conozco ahora, mi abatimiento habría desaparecido enseguida y se me habría evitado mucha perplejidad y pesar. Si se hubiera recalcado más el amor de Dios y menos su severa justicia, la hermosura y la gloria de su carácter me habrían inspirado profundo y ferviente amor hacia mi Creador. Estas palabras ella las dejó registradas en un libro llamado Testimonios Selectos, tomo 1, página 153. Bueno, mira, definitivamente estas palabras nos hacen estremecer. Mira cuánto puede afectar una creencia a una persona. Algunos dicen que las doctrinas no son tan importantes, que lo importante solamente es Jesús y no las doctrinas de Jesús. Eso suena realmente contradictorio. El Señor Jesucristo ha dejado un mensaje y ese mensaje se puede dividir por áreas, por doctrinas, por enseñanzas. Entonces no podemos decir que amamos a Jesús pero que no nos interesa o que no tienen tanta relevancia sus enseñanzas. Realmente es contradictorio. La doctrina, mi querido amigo y amiga, sí es importante. ¿Por qué? Porque imagínate, mira cómo esta muchacha acá le estaba causando un pavor al punto de ya casi perder la razón. ¿Cómo podía sentir tanto tormento? Pues bien, se debía a una enseñanza equivocada que le habían infundido desde su niñez. Por eso nosotros hoy predicamos un Dios amoroso, un Dios que no es vengativo, un Dios que no tiene a los que han hecho el mal, no los tiene calcinándose o quemándose y en plena conciencia. Eso es realmente antibíblico. Nosotros predicamos que las personas que han fallecido están en la tumba, descansando, esperando el momento cuando el Señor entonces los traiga de nuevo a la vida y reciban entonces ahora sí su recompensa. Pero igual la recompensa de los impíos será breve, simplemente breve en cuanto a lo que tendrán que padecer. Pero de allí su descanso será perpetuo. Nunca más se levantarán sobre este planeta, serán como si nunca hubieran sido. En cambio, los que preferimos a Cristo Jesús y los que queremos quedarnos con Él para siempre, pues estaremos eternamente viviendo con Él. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere no es castigar gente. Lo que Dios quiere es vivir con sus criaturas, así como un creador con sus criaturas. Pues bien, aquí tenemos unas palabras bien interesantes de cómo Elena Gould estaba batallando en aquella época con esos pensamientos y esas enseñanzas que le habían inculcado. La impresión de que debía ofrecer oraciones públicas, fíjate bien otro temor que ella tenía. No solamente tenía ese temor a un infierno que le habían enseñado, sino que también tenía un temor social, un temor al público. Fíjate bien. La impresión de que había de ofrecer oraciones públicas en una de las reuniones de oración aumentaba la angustia de su mente. Era de naturaleza tan tímida y retraída que sufría vivamente al pensar en eso. Temiendo confundirse, rehuía la terrible prueba. Pero tan fuerte era su impresión de que desagradaba voluntariamente a Dios al negarse a orar, que esto la hizo pasar otro período de completa desesperación, acerca del cual dijo lo siguiente: durante 3 semanas ni un rayo de luz vino a herir la melancólica lobreguez que me rodeaba. Sufría muchísimo mentalmente. Noches hubo en que no me atreví a cerrar los ojos, sino que esperé a que mi hermana se durmiera y levantándome entonces despacito de la cama, me arrodillaba en el suelo para orar silenciosamente con indescriptible angustia muda. Se me representaban sin cesar los horrores de un infierno eterno y abrasador. Sabía que me era imposible vivir mucho tiempo en tal estado, y no tenía valor para morir y arrostrar la suerte de los pecadores.
Con qué envidia pensaba yo en los que se sentían aceptados por Dios. Cuán preciosa parecía la esperanza del creyente a mi alma agonizante. Testimonios Selectos, tomo 1, página 24. Mi amigo, amiga, nuevamente te acabas de dar cuenta las luchas, los temores que tenía que superar Elena Gould, las situaciones que tuvo que pasar antes de recibir un llamado a ser sierva de Dios. ¿Cuántas luchas estarán pasando? Tantos también en su mente y corazón. Muchos estarán pasando lobreguez, depresión, angustia, zozobra. Y todo esto a nivel mental. La persona está atormentada, de repente físicamente está bien, pero en su mente hay una lucha intensa. Quizás la lucha intensa por dejar el pecado, la lucha intensa por mejorar, por agradar al Señor. De repente tú, mi querido amigo y amiga, estás pasando por una situación así. Quiero decirte que el Señor está contigo. Quiero decirte que tú puedes ser socorrida o socorrido por el Señor en este mismo instante. Solo se requiere que, como Elena Gould, dobles tus rodillas, te postres en adoración y dile: Señor, ya entiendo que no hay un infierno, ya entiendo que no hay un infierno al cual las personas en este momento están siendo castigadas. Ya entendí eso, Padre, pero necesito estar a cuentas contigo. Bueno, dile eso al Señor. Dile que quieres cambiar, que quieres tener una vida nueva, que quieres superar tus temores, así como esta dama los logró superar. Pues bien, tenemos a una muchacha del siglo XIX que tiene miedo incluso de hablar en público, la timidez. Yo creo que el asunto de hablar en público es un asunto que a muchas personas les da problema. Sí, hablar en público, hacer una oración, dar un mensaje en público le da tanto temor y terror, pavor. Yo quiero hablar en este momento a personas que padecen de timidez. El Señor puede ayudarte a superar la timidez. Conságrate al Señor cada mañana y dile: Señor, voy a superar y voy a vencer la timidez en el nombre de Jesús. Voy a superar esos miedos, voy a permitir que el Espíritu Santo me llene de valor y sentir que soy una persona valiosa y que no debo sentir vergüenza, sino que debo sentir valor de levantarme frente a un público, expresar mis puntos de vista con firmeza, con valor, con honestidad, y lo haré en el nombre de Jesús. Yo te aseguro, mi querido hermano y hermana, que tú también podrás superar la timidez y podrás hablar al público en la iglesia y dar tu testimonio de cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Elena Gould logró superar sus temores, su timidez, el hablar en público. Esta ansiedad fue por fin aliviada por un sueño consolador. Fíjate qué interesante. Un sueño le fue mostrado y esto le sirvió para superar estos temores y estas angustias que estaba pasando. Nuevamente sintió la impresión de que era su deber tomar parte en la reunión de oración. ¿Te das cuenta? No se trata de huir de la situación que te da temor. Se trata de plantarte, hacerte presente en aquello que te da temor, como en este caso, pues hablar a un público, y entonces permitir que el Espíritu Santo hable por intermedio tuyo, dar tu testimonio, contar lo que el Señor ha hecho por ti, contar a otros lo que has aprendido de la Escritura, del Señor Jesús. Yo sé que el Señor te ayudará a vencer esa timidez. Pues se nos dice que esa noche Elena tuvo la oportunidad de hacerlo. Temblorosa, se arrodilló con el pequeño grupo con el que estaba y pronto elevó su voz en oración. Acerca de este acto, ella registró lo siguiente: mientras yo oraba, desapareció la pesadumbre angustiosa de mi alma, que durante tanto tiempo había sufrido. Y como suave rocío descendieron sobre mí las bendiciones del Señor.
alabé a Dios desde lo más profundo de mi corazón. Todo me parecía apartado de mí, menos Jesús y su gloria. ¡Qué maravillosas palabras! ¿Te das cuenta? Cuando uno en el nombre de Jesús confronta sus temores, el Señor puede ayudarnos a salir más que vencedores. A la noche siguiente, en la reunión de los creyentes, dio un impresionante testimonio de su experiencia. Esto fue el comienzo de su reconocimiento público de Cristo, acompañado de fervientes llamamientos a la consagración. Sí, fíjate qué caso tan interesante, qué historia más impresionante. Una muchacha que era sumamente tímida fue llamada por el Señor para hablar al público, para dirigirse al público. ¿Te das cuenta? El Señor nos llama a pesar de nuestros errores. El Señor nos llama a pesar de que podríamos decir que no somos capaces. Pero es que cuando nos ponemos en las manos de Dios, Dios puede sacar de nosotros talentos que quizás en el momento, virtudes, capacidades que en el momento no estamos conscientes. Si tú te pusieras en las manos de Dios, descubrirías que eres capaz, que serás capaz de hacer muchas cosas que actualmente no haces. Pero siempre serán cosas para beneficio de otras personas y también para bendición tuya. No mucho tiempo después, Elena fue invitada a relatar su experiencia a la Iglesia Cristiana de Portland, en un congreso de creyentes, por supuesto. Mientras relataba de una manera sencilla su maravillosa liberación de la servidumbre de la duda y la desesperación, el enternecedor poder de Dios descendió sobre los circunstantes. Muchos lloraban, otros alababan a Dios. Se invitó a los pecadores a que se levantaran a orar y no pocos respondieron al llamamiento. Alabado sea el Señor. Sí, el Señor puede hacer grandes cosas por medio de nosotros, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras limitaciones, nuestros temores, nuestros complejos, nuestra timidez, nuestra insuficiencia. Pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, Dios puede hacer grandes cosas, puede acabar con esas limitaciones, puede acabar con esas torpezas, como diríamos nosotros coloquialmente. Y entonces el Señor puede hacer de nosotros nuestra mejor versión. Personas capaces de hablar en público y atraer a muchas personas a los pies de Cristo, porque en la vida cristiana de eso se trata. Se trata de que en algún momento hablemos el público, hablemos a otras personas de lo que el Señor ha hecho por nosotros, pero no para atraer la atención hacia nosotros, sino para que las personas sean dirigidas a Cristo Jesús. Ese fue el caso de la joven Elena a mediados del siglo XIX. Mi querido amigo y amiga, hay muchas lecciones más que vamos a sacar de esta biografía, de esta historia. Te invito a que en el próximo programa nos acompañes y aprendas muchas más lecciones de esta historia. Que el Señor te bendiga.
te bendiga.